¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Me he leído un libro, no es reciente, de 2023, pero me apetecía recordar un episodio, triste episodio, unos hechos importantes que también han marcado el devenir de nuestro país y que nos provocaron a muchos, como dice el título, días de insomnio e intemperie. El autor Javier Ignacio Sánchez Almazán y el subtítulo no puede ser más directo. Enero de 2020, febrero de 2021, crónica de un año infame. Despertamos cada día y el gobierno de Pedro Sánchez seguía ahí. Días de insomnio e intemperie es, como se dice en la portada, una crónica de un tiempo infame, el que coincide casi con el primer año de gobierno en coalición de Pedro Sánchez. Escrito en forma de dietario, analiza, desde la perspectiva de un ciudadano perplejo y preocupado por la situación de su país, asuntos como la degradación institucional, la crisis territorial, la polarización de la sociedad española inducida por el sectarismo y el populismo o la degradación de la actuación política. También se tratan otros muchos acontecimientos y fenómenos como el tsunami de la pandemia, el Brexit, el temporal Filomena, el asalto al Capitolio, la nueva censura de los woke o de los queer y la pérdida de sentido y la razón. La reflexión y la autocrítica por parte de una izquierda hundida cada vez más en un pensamiento blando, desarticulado y doctrinario, centrado en el identitarismo, la división y el enfrentamiento desde una autoproclamada supremacía cultural que no es sino supremacismo excluyente, rayano en la impostura. Toda una declaración de intenciones su autor, Javier Ignacio Sánchez Almazán, que nació en Madrid en el 57, se formó como biólogo en la Universidad Complutense y durante 32 años ha trabajado en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, 17 de ellos como conservador. Ha publicado hasta la fecha 3 libros de tipo histórico y otros 2 relacionados con su labor profesional, además de participar en algunos más, también relacionados con su trabajo de estos años. En el terreno literario es autor de 2 libros de relato y 2 novelas. Entre los primeros está La posada fuera del tiempo y otras historias, y entre la segunda una historia de fantasía relacionada con el mar, Costa de Espantos. En 2021 también es conferenciante, lector infatigable, amante de la naturaleza y viajero cuando puede. Pues amigo, ¿qué decirte? Me ha encantado tu libro. No puedo comentar otra cosa. Abarcas en esta especie de dietario político desde enero de 2020 hasta febrero del 21, periodo marcado absolutamente por la pandemia, la formación del primer gobierno de coalición en España y un clima de agitación política y social. El autor se presenta, y me gusta, como un ciudadano inquieto que decide reflexionar por escrito sobre los hechos que le han conmovido e indignado durante ese tiempo. Lo que principalmente o inicialmente parecía ser un registro de actualidad se convierte en una crónica apasionada, profundamente minuciosa y detallada y, por supuesto, como no podía ser de otra manera, devastadora. Un estilo literario combativo, directo y visceral. No se anda con rodeo el autor, lo que piensa lo dice. Lejos de adoptar un tono académico periodístico, opta por una voz fuertemente personal que mezcla el enfado con la ironía, la crítica mordaz con una erudición puntual que no resulta para nada gratuita. Hay una cadencia de diario íntimo que refuerza la sinceridad del texto, pero también una notable carga retórica, metáfora, analogías, digresiones que denotan oficio y buen hacer en la escritura, con un uso cuidado del lenguaje, deliberadamente coloquial a veces, y una riqueza expresiva que se pone al servicio de una idea fija, la denuncia del deterioro institucional y moral que, a su juicio, sufre España. Y yo estoy de acuerdo. La escritura se vuelve a ratos torrencial, como si las páginas se desbordaran por el caudal de sus pensamientos. El tema central o los temas centrales están claros. Crítica feroz al gobierno de Pedro Sánchez y sus alianzas. Sánchez Almazán articula su texto en torno a varios ejes: la descomposición de la izquierda tradicional, el auge del populismo, la deriva identitaria, la politización de los movimientos feministas y LGTB, el debilitamiento del sistema democrático nacido de la transición y la amenaza del secesionismo catalán.
La pandemia aparece como telón de fondo trágico que revela, según el autor, las carencias de liderazgo y de manipulación ideológica en el tratamiento de la crisis sanitaria. Además, hay tiempo en este ensayo para cuestiones internacionales, Venezuela, el Brexit, Trump, China, que refuerzan la sensación de un mundo al borde del colapso moral y político. El mensaje está claro, estamos ante una crisis de civilización, de valores y de sentido común. El autor reivindica el pensamiento crítico frente a los dogmatismos, la ciudadanía frente a la masa y la democracia liberal frente al populismo y la manipulación ideológica. También late en el texto un anhelo de racionalidad y de rescate a los fundamentos que hicieron posible la convivencia después de la dictadura. Frente al griterío político y a la deriva sectaria, Sánchez Almazán defiende la libertad, el humanismo ilustrado y la necesidad de disentir sin ser tachado de reaccionario. Hay un componente de alarma, incluso apocalíptico en su visión, pero también una confianza, aunque débil, en que la reflexión y el coraje cívico puedan revertir el rumbo. En definitiva, una obra apasionada, contundente, deliberadamente incómoda, con una lectura desafiante para quienes no compartan la mirada del autor, incluso áspera en esos casos, pero ofrece un testimonio auténtico de una forma de vivir la política con intensidad casi dolorosa. El libro tiene el mérito de no caer en lo tibio ni en la corrección y está dirigido a lectores interesados en el pensamiento político contemporáneo y sobre todo a quienes buscan un discurso crítico y sin concesiones. Su fuerza reside precisamente en esa mezcla de lucidez y rabia que lo atraviesa. Así que enhorabuena al autor, he disfrutado mucho con tu libro y te voy a seguir la pista.